Bueno, ya estamos de vuelta por acá, Dios mío. Aneris Meléndez, la presidenta ejecutiva, la presidenta de ACOPROVIS, está con nosotros. Es una institución de mucha importancia porque se trata del tema de la vivienda y viene desarrollando una labor sumamente interesante. Buenos días, Aneris. Muy buenos días, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, una distinción aquí acompañarles y un gran saludo también a quienes nos sintonizan. Igualmente, hace unos días te tuvimos por acá y ahora regresa, y he visto una mesa de la vivienda que nos llamó la atención. Ahora veo todos los detalles particulares. Vamos a poner en contexto de qué esto se trata y la importancia que tiene para toda la masa de posibles adquirientes, los que tenemos la vivienda, que necesitan tener información. Muy bien, muchísimas gracias. Fíjense, hace un par de días, del martes 14 de este mes, nosotros celebramos lo que es la Mesa Nacional de la Vivienda. Es el foro o el congreso más importante de vivienda y de construcción en el país. En este escenario que contamos con la presencia, la valiosísima presencia de la vicepresidenta de la República, el ministro de la Vivienda, el ministro de Medio Ambiente, entre otros funcionarios muy importantes del sector construcción, ahí pudimos dar una continuidad a lo que es la mesa anterior, porque se celebra de manera bianual, donde en la mesa anterior planteamos cuál era la visión 2030 del sector, es decir, cuáles eran los aspectos más importantes que teníamos que destacar para poder potenciar el sector de aquí al 2030, y aquí pudimos en esta ocasión entonces revelar o presentar cuáles son nuestras 13 propuestas actuales, para poder lograr un desarrollo del sector de vivienda en el país, y por supuesto poder lograr también un acceso a la vivienda digna a los dominicanos. El título era precisamente eso: una vivienda para cada familia dominicana, políticas y compromisos de todos. ¿Y por qué compromiso? Porque no hay forma de lograr que cada dominicano tenga una vivienda si no se unen, se congregan varias entre que voluntades y acciones, tanto gubernamentales como privadas, para poder lograrlo, porque tenemos una situación económica bastante complicada. Ustedes saben que según los números, actualmente llevamos 6 meses corridos en negativo en el sector, y recientemente solo en julio y agosto hemos tenido entonces un ligero repunte con números positivos, lo cual que ya sucedió el año pasado, muy parecido. El año pasado entonces finalmente concluyó con un crecimiento prácticamente nulo del sector. Ustedes saben que el sector constructor y vivienda es más del 80% de las construcciones del país, representa casi un 15% del Producto Interno Bruto. Si al constructor le va mal a la economía nacional, le va mal a la sociedad en general, porque de ahí comen los albañiles, de ahí comen quienes venden la comida a diario, los colmados. Los colmados, por supuesto, de ahí se venden materiales, de ahí se comercializan todo tipo, ferreterías y demás. En ese sentido, la idea nuestra es que, aparte de las políticas que han sido coyunturales al momento, por ejemplo las liberaciones de encaje legal, que son muy positivas para el sector, también el tema del control de la inflación con las tasas y demás, eso ha sido muy positivo y ha sido correctamente ejecutado, pero nos hemos dado cuenta, porque la estadística así lo infiere, es decir, desde el año pasado hasta el día de hoy, el registro de oferta de edificaciones, que mide cuál es la oferta comercializándose en el país, plantea que ha habido una reducción de un 20% en la oferta de vivienda. Imagínense el efecto que tienen el que anda buscando su vivienda. Eso evidencia que las políticas que hemos llevado hasta el día de hoy, aunque son muy positivas, no son suficientes. Ahora, ¿a qué usted referiría con no son suficientes si estamos, digamos, cuando uno ve el sector? Usted señalaba el tema del encaje. El Banco Central ha tomado más de una decisión de liberación de encaje para financiamiento de proyectos inmobiliarios, básicamente, tanto para el desarrollador como para los adquirientes finales. Vemos que la banca comercial realiza constantemente ferias con ofertas atractivas en tasas de interés para los adquirientes finales. Ya el sector, digamos, asimiló, amortiguó el impacto inflacionario tras el COVID. Ya esa crisis pasó. ¿A qué atribuir entonces lo que está pasando y qué ustedes pedirían como política pública adicional? ¿Qué es lo que falta entonces? Porque uno diría, ¿y qué tanto piden? O sea, ¿hasta dónde es? Diría cualquier observador, ¿verdad?, imparcial. Resulta muy interesante la perspectiva suya, porque si bien es cierto que ya pasó el COVID, que han habido políticas coyunturales, la realidad es que las tasas de interés se han mantenido
históricamente, o sea, tan altas como nunca se había visto en la historia. Hablamos de que ahora mismo para usted comprar su vivienda tiene que pagar de tasa entre un 14 y un 16%. Imagínese usted la dificultad que tiene cuando durante el COVID precisamente las tasas estuvieron muchísimo más bajas. Adicionalmente a eso... Pero no puede ser históricamente muy alta, ¿no? Porque yo compré mi primera casa a una asociación en el año 2000 y yo pagué el 18. Eso es lo que esperamos, que no vuelva a suceder. Que no vuelva Estaban bajando ya. Que no vuelva a suceder. ¿Y lo más bajo que ha estado cuánto es? Mi compañero, Bueno. 18 es pesado. Pero Sí, es una asociación sí, que sí, era sí. más barato que un banco comercial. Exacto, o sea que el banco estaba peor. Estaba peor. Llegó a Claro, 23. no podemos repetir los Llegó a errores del 23. pasado. No, lo que digo que no De ahí es históricamente viene tan alto, porque Claro. ha habido más. Han habido más posiblemente altos. más joven que yo, tal vez. ¿no? Puede ser. Bueno, pues entonces la diferencia está en que nosotros necesitamos ver las políticas. ¿Qué es lo que ustedes piden? Ajá, ¿Qué tipo de necesitamos política? ver ¿Cómo se otro refiere? tipo de política. Por Entonces ejemplo. me refiero, una de las propuestas, de hecho la más importante que queremos ahora promover, tiene que ver con lograr bonos a la tasa de interés, bonos, igual que como el bono ITEVIS, el bono de vivienda de bajo costo, bono a la tasa. Y en este caso hemos tratado de traer o copiado un modelo guatemalteco de Guatemala, en el cual no se requiere la inversión en el presupuesto nacional. Porque nosotros entendemos que existe también una dificultad en poder proveer de recursos adicionales para todo lo que es vivienda. Hay una situación con eso. Y por eso hemos tratado de buscar soluciones innovadoras que no tengan que ver con una erogación del presupuesto. ¿En qué consiste esto? Es sencillo, una mecánica sencilla. Así como para la vivienda de bajo costo se determinó en la ley 189-11 un bono ITEVIS, que significa que al que está comprando le devuelven la proporción del ITEVIS que se consumió durante la construcción de la vivienda. Del mismo modo, aquí la intención es hacerlo, pero con el impuesto sobre la renta de los préstamos de vivienda de bajo costo. Es decir, cuando usted va a tomar un préstamo de vivienda de bajo costo, aunque las tasas del mercado estén un poco altas, el banco, si no tiene que pagar impuestos sobre la renta sobre ese préstamo, ese monto lo puede utilizar para hacer como si fuera un bono tasa, es decir, disminuir la tasa. Otro punto importante tiene que ver con que necesitamos algún tipo de predictibilidad en las tasas. Esas tasas, cuando usted se embarca en un préstamo, si usted es responsable y piensa pagarlo, usted no puede pensar solo la cuota del día de hoy, en su trabajo del día de hoy. Usted tiene que pensar más o menos a 3, a 5, a 7 años, que es donde se ha estudiado que cambia el nivel socioeconómico de cualquier familia. Y en ese sentido, si no hay una predictibilidad de que la tasa se va a mantener fija o la cuota del préstamo se va a mantener fija durante ese tiempo, es muy difícil usted embarcarse en ese riesgo. Hay posibilidades de hacerlo de muchos mecanismos. Aquí hay el tema de los fondos de pensiones, que no necesitamos sacar necesariamente del fondo, sino que los fondos se reviertan a invertir en vivienda. El tema de la titularización de hipotecas. Hay una serie de mecanismos financieros que es posible lograrlo. Otro punto que pudimos también estudiar y ver en Guatemala precisamente es que allá existe lo que es la hipoteca compartida. Y ustedes dirán, pero bueno, ¿en qué consiste eso? Bueno, resulta que, imagínense que en el núcleo familiar existan en la misma vivienda los padres, padre y madre, ¿verdad? Los abuelos y los hijos. Entre todos, la capacidad crediticia puede entonces solventar una vivienda, más que una sola persona. Entonces se hacen préstamos compartidos en los cuales el hijo toma una parte, eso. Estamos planteando eso. Y para eso no se necesita cambio de ley, ni presupuesto nacional. Vamos a brindarte una taza de café ¿Cómo no? Santo Domingo para todo esto de interés. Don Freddy, usted. Gracias. Bueno. Continúa, perdona que interrumpí. No, continúa explicando que otro tipo de política, porque ahí yo lo veo, por ejemplo, pues muchísimas gracias, señorita, discúlpeme. Ahí yo veo que ustedes, por ejemplo, control de tasa, recuérdese que eso es el mercado que lo define. El Banco Central puede establecer política de tasa de política, pero si Estados Unidos no baja la Fed, es lo mismo. En Estados Unidos están al grito el sector de vivienda porque la tasa es tan alta también, o sea, que es un tema estructural. Usted está haciendo propuestas de tasas que me parecen
que están un poco alejadas de lo que el mercado define. No, porque nosotros no hablamos de control de tasa. De hecho, todo lo que tiene que ver con un mercado sano tiene que ir a libre mercado. Aquí lo que hablamos es que de la tasa que existe en el momento, si usted hace este tipo de bono, la baja 100 o 200 puntos de golpe. No, pero me refiero a garantizar, por ejemplo, en el tiempo. Para garantizar en el tiempo, lo que sucede es que existe lo que es la banca de segundo piso. Aquí no hablamos de que el banco en sí diga, bueno, mire, definitivamente no voy a mover la tasa durante 7 años, que sí hay bancos, hay bancos, hay ofertas, hay muchas ofertas que realizan eso hoy en día. Pero si lo queremos masificar, necesitamos políticas. Y de ahí es que viene que para poder hacer eso, existen mecanismos financieros que no tienen que ver con políticas económicas. Mecanismos financieros que pueden lograr una estabilidad en la tasa, al menos por 7 años, que es lo que nosotros buscamos. Incluso una ampliación del tiempo del préstamo. Otro mecanismo importante que también estamos promoviendo, otra propuesta, tiene que ver con que, no sé si recuerdan que recientemente se aprobó la ley de alquileres. Iba a preguntar sobre eso. Y la intención nuestra... ¿Le gustó cómo quedó? Bueno, sí. Okay. Nos gustó cómo quedó en el sentido de que, bueno, no es perfecta, pero cubre... Después de su protesta, porque usted ha salido... Bueno, protestamos mucho para que eso sucediera. No, que ha salido respondona. No me diga. Sí. Yo pienso que aquí lo que buscamos es Inclusive dinamizar ya el la sector estamos ubicando que constructor. usted era de oposición, pero usted está haciendo su papel. No es un tema de papel, es un tema de que necesitamos que el dominicano tenga su vivienda. Y para que eso suceda, la única forma es proponiendo mecanismos innovadores. Y con respecto a la ley de alquiler, en ese sentido, lo que nosotros proponemos es un bono alquiler y un cambio, una ley nueva que de alguna manera incentive lo que es la vivienda de bajo costo y la vivienda en alquiler. Es sencillo. Pero no está regulado, ¿eso existe? No existe ningún incentivo para la vivienda en alquiler. Pero lo están dando actualmente. ¿Y cuál sería? No tenemos conocimiento. Usted dice el bono de vivienda de bajo costo. Es que este es para compra. No para alquiler. No para alquiler. Okay. Y aquí buscamos alquiler, porque la vivienda se puede acceder desde 2 ángulos, o la compra o el alquiler. Y dar ese bono para alquiler sería una menor proporción, o sea, y ¿es viable? Es viable. ¿Por qué? Porque dentro de la inversión que se está haciendo en vivienda hoy, destinar una parte solo para alquiler, hablamos de que por una persona que se le esté potenciando su compra, podríamos ayudar a 10, 20, 50 personas si es un bono alquiler. Adicionalmente a eso, y lo más importante con el alquiler, tiene que ver con que hemos visto en otros países como Perú y Chile, donde hay leyes que incentivan la vivienda de bajo costo desde otro ángulo, es desde las normativas municipales. Ustedes saben que para poder lograr que un proyecto se masifique, debemos tener más personas en la misma localidad. Y lo que son las densidades y las alturas actuales, lo que hacen es restringir, evitar que las nuevas generaciones vivan en la ciudad, las envía hacia las periferias. Entonces tenemos en otros países este tipo de mecanismos en los cuales no es que la zona entera se densifica, que es lo que por ejemplo muchas personas temen, sino que si un proyecto cumple con ciertas condiciones que sabemos que va a ser de un único dueño y va a ser alquilado o que es de vivienda de bajo costo, se le den algunas concesiones de que tenga mayor densidad. Obviamente respetando algunos detalles, por ejemplo las tierras agrícolas, el tema ambiental, porque a veces se le dice a los constructores que no le importa eso sino al negocio. Eso es cumplir la ley, porque la ley de ordenamiento territorial define lo que son los planes de ordenamiento territorial, donde define cuál es la tierra que es construible para vivienda, cuál es la que es de comercialización, cuál es la que es de agricultura. Y respetar eso es respetar la ley. ¿Hasta qué montos se considera una vivienda de bajo costo? ¿Y qué le dicen las estadísticas a ustedes? ¿Está comprando las personas más vivienda? ¿Qué dicen las estadísticas respecto al año anterior, de los últimos 4 años, por ejemplo? Sí, el tope de vivienda de bajo costo se va indexando de manera anual, indexando de manera anual. Hoy por hoy está en 5.5 millones, alrededor de ahí. Es decir, que una vivienda que, si vemos las estadísticas sobre precio de vivienda prepandemia, o sea, eso no hace tanto, eso hace 5 años, versus hoy, las estadísticas plantean que la vivienda ha subido en precio aproximadamente entre un 50 y un 60%, dependiendo de la localidad, sí. Entre un 50 y un 60. Eso dicen las estadísticas. O sea, cuando usted busca los precios en un barrio versus los precios hoy en ese mismo lugar, entre 50 y 60%. ¿Sobre qué se...? Comparando manzana y manzana. Manzana, o sea, barrio contra barrio. Por eso digo entre un 60 entre un 50 y un 60, porque hay algunos que son 52, otros son 55, otros son 60. Y sobre la comercialización de viviendas,
Hoy podemos ver los resultados de lo que nosotros planteamos el año pasado, que estamos viendo de hecho en este año. Cuando el crecimiento económico del sector disminuye, está en números negativos, muchos constructores no deciden emprender nuevos proyectos. Y luego, un año después, que es lo que vemos hoy, entonces hay menos comercialización de vivienda, lo que hace que también suban los precios, porque usted dice que es oferta y demanda. Claro. Entonces, ahora, ¿cuál es la situación actual? Según el registro de oferta de edificaciones de la ONE, la Oficina Nacional de Estadística, el año pasado se comercializaban alrededor de 40.400 viviendas en el Gran Santo Domingo, que es aproximadamente un 60-70% de lo que existe en el país completo. Si uno lo extrapola, vamos a suponer, eran como 60.000 en el país completo. Hoy por hoy, ese mismo registro que acaba de salir hace un mes, plantea que se están comercializando 33.300 viviendas. Eso es una reducción de, si usted lo calcula, aproximadamente un 21% en cuánta vivienda se está comercializando en el país hoy. Mire, las limitaciones que había con la mano de obra ya se ha ido regulando. Haitiana. Yo quisiera pensar que es que ha habido una solución. Sé que estamos en vías de buscar una solución. Por ejemplo, estamos en vías de que en el Código de Trabajo se incluya el tema de que el 80-20 se le den permisos especiales a aquellas áreas de trabajo que el dominicano no quiere incluirse. Eso está muy positivo. Por otro lado, nosotros hemos ido planteando en todos los escenarios, incluyendo en el Consejo Económico Social, que sabemos que hace un mes y tanto pues se le dieron las propuestas a los expresidentes y estamos en eso, acerca de que se necesita que los extranjeros que se incluyan, que sean los necesarios únicamente, se les dote de permisos de trabajo, de modo que puedan incluirse en la seguridad social y de modo que puedan trabajar de una manera legal. Y ahí estamos, esperando ver cómo pueden abrirse los consulados para poder darle los permisos, porque sin consulado no podemos tampoco tener ni permisos ni documentación. Y proveer también de algunos, flexibilizaciones en algunos de los requisitos que existen para obtener los permisos, de modo que con las documentaciones bastante básicas que tenemos de esos extranjeros se puedan acceder a los mismos. Hay quienes, cuando yo por ejemplo he planteado que hay una dificultad documental con los trabajadores haitianos que están en República Dominicana, hay gente que me dice que no es así, que los haitianos que están aquí en su mayoría tienen documentos haitianos. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que hay quienes tienen y hay quienes no tienen. ¿Proporción? No podemos, bueno, proporción no lo tienen siquiera el Estado. Pero ustedes como empleadores tienen una perspectiva, tal vez no estadística exacta, pero aproximada, de que usted tiene 20 trabajadores en esa obra, usted sabe que 12, 14, 10 o 2 o 3 van a tener documentos y el resto no. A nosotros nos parece que también hay que hacer un esfuerzo por contratar solo los que tengan algún tipo de documento. Lo que pasa es que no le han renovado los documentos. Pero los documentos, muchas gracias. Está en un... Aunque estén vencidos, tú tienes un documento, ¿sabes quién es? Sí. Es Felipe. Es correcto. Pero, vencido, pero está ahí. Espérense, que ese es un buen dato. Sí está vencido, pero lo están llevando. Es correcto. Entonces, yo estoy hablando de eso, yo hablando de otra cosa. No, pero es que no lo renovan, están... No, los consulados están cerrados. Estoy hablando de la posibilidad que tendría el Estado Dominicano de acceder a un procedimiento de reglamentación documental, pero no sobre la base de que yo te digo que yo soy fulano, sino yo, mira, yo soy fulano. A eso yo me refiero. Pero empecemos con lo que tienen documentos. Nosotros hace unos meses planteamos, bueno, miren, de los 400.000 y tantos trabajadores que existen hoy en día en el sector construcción, o sea, esa es la estadística oficial de la encuesta. ¿Cuánto? 400.000 y tantos empleados en el sector construcción, es lo que existe según la estadística oficial. Total. Dominicano y haitiano. Exacto, todo el mundo. Entonces, de eso, si hay una cuota de un 20%, eso significa alrededor de 87.000. Vamos a proveer esos 87.000 permisos al menos. Vamos a empezar por algún punto en el cual esas personas puedan tener su seguridad social, que son una carga menos para el Estado. Nosotros estamos dispuestos a que la tengan y eliminemos el escalamiento salarial. Ojo, no sé si ustedes tienen conocimiento. Hay una práctica ilegal de la Tesorería de la Seguridad Social en la cual el trabajador es discriminado, porque el trabajador en la construcción paga más por la seguridad social que cualquier otro trabajador en el mercado.
¿Por qué? Porque el trabajador, como es móvil, que trabaja en varias obras a la vez, en cada obra le escalan la retención que le hacen como si fuera un salario no sectorizado de 25,000 pesos. Y a veces le toca pagar casi lo mismo que devengó en seguridad social. ¿Quién quiere estar en la seguridad social? ¿Cómo motivamos el trabajo formal en la construcción bajo ese esquema? Es una de las propuestas, a propósito, en el marco de la Mesa Nacional de la Vivienda, eliminar esas prácticas que no logran que nuestros trabajadores dominicanos quieran entrar en la construcción. Bueno, muchas gracias, Anneris Meléndez. Como ustedes ven, interesante este tema y se mantiene vigente. Tienes que volver. Muchísimas gracias por la invitación. Nos vamos a la pausa, regresamos en breve. Tenemos más contenido, entrevistas. Espérenos.